hecho, vamos a hablar un poquito de eso. Antes que nada, mi nombre es Eduardo Gómez. Yo soy ingeniero civil eh, con una maestría en geotecnia. Trabajo en esto hace ya más de 12 años. Y bueno, tuve la oportunidad, de hecho, de trabajar con el ingeniero Alberto Durán por un par de añitos cuando llegué aquí a Barranquilla. Una experiencia interesante. Y hoy en día tengo una compañía de geotecnia que se llama Soilco, ¿cierto? He sido profesor de la Tecnológica del Bolívar y de la Universidad del Norte. No sé si alguien aquí le tocó conmigo, pero bueno, he dado mecánica de suelos y cimentaciones. Si les tocó conmigo, en las notas, que eso, dale, se acaba el semestre y se olvidó. Bueno, hoy les voy a hablar un cortico, sé que deben estar cansados, acerca de cuáles son los requisitos mínimos que debe tener un estudio de suelo para construcción, ¿cierto? Yo sé que ustedes son ingenieros civiles, residentes, pero de pronto a veces les toca trabajar en interventoría, a veces les toca trabajar en obra, a veces les toca trabajar en oficina. Y muchas veces sé que uno se encuentra en el oficio tratando de descifrar qué debe hacer en campo respecto a la recomendación que le hacen en un estudio de suelos. Y la realidad es que los estudios de suelos para construcción deben dejar poco a la deducción, ¿cierto? De la gente en campo, del interventor o de la gente en la oficina, ¿cierto? Deben establecer todos los criterios necesarios para que la infraestructura se pueda construir en obras sin problemas, ¿cierto? Debe indicarse absolutamente todo, además de ser clara de cómo se llegó al resultado que se llegó, ¿cierto? Eso es un poquito de lo que vamos a hablar hoy en día. Eh, y es importante, ¿cierto? Esto sobre todo en proyectos como en los que ustedes visitaron hoy, ¿cierto? Proyectos complejos, proyectos donde tenemos, digamos, una construcción secuencial, ¿cierto? Primero debo hacer esto, donde tengo que hacer control de calidad y ese tipo de cosas, pero no es ajeno a un estudio de suelos para una edificación pequeña también, ¿cierto? Donde muchas veces uno se encuentra con que me dicen, haga zapatas de tanto por tanto, ¿cierto? Y hasta ahí, ¿sí? No me dicen, excabe de esta manera, bombee esto, revise que el fondo de la excavación sea de esta forma, mejórelo, bueno, y ese tipo de cosas, ¿cierto? Ok, entonces lo que queremos básicamente es que cuando vamos a construir, ¿cierto? Digamos, esto es un muro berlinés, ¿sí? O un tablestacado anclado, no simplemente sea como que uno se encuentre con este plano, ¿cierto? Y me digan, ok, lo que tú vas a hacer es esto, ¿ok? ¿Cierto? Porque hacia esto, muchas veces cuando no tengo el proceso constructivo adecuado, pasan este tipo de cosas, ¿ok? O cuando, por ejemplo, no tengo la señal de que una parte de la estructura va a contener, digamos, viviendas y cosas así, y otras partes no, ¿cierto? De pronto entro en el error y por eso ocurren muchos problemas durante construcción. Es importante, por ejemplo, muchas veces construimos cosas tan sencillas como trincheras, cimentaciones, ¿cierto? Y cosas así, o inclusive instalaciones de tubería, y uno no se encuentra con que hay especificaciones de cómo hacer este tipo de entibados, ¿cierto? Muchas veces uno se encuentra con que no, realice un entibado hasta 1,5 metros, ¿cierto? Pero no me dicen, ok, ¿cada cuánto lo soporto? ¿Con qué elementos? ¿Con qué resistencia, ¿cierto? ¿Qué resistencia o qué espesor deben tener las láminas que yo uso aquí, ¿cierto? Y todo ese tipo de cosas debemos encontrarlas en un estudio de suelos, y si no las encontramos, siempre ustedes están, digamos, en la, más que en la capacidad, digamos, casi que en el deber de volverse al consultor y decirle, bueno, venga, por favor, especifíqueme cómo hago esto, cómo hago aquello, ¿ok? ¿Vamos? Listo, entonces, esto es un poquito más de contextualización, ¿cierto? Digamos, hacia la construcción de una pantallita anclada como esto, es algo que nos encontramos con frecuencia aquí en el medio, en Barranquilla también, ¿cierto? No solamente me sirve que me entreguen esto, sino que tienen que darme, por ejemplo, un esquema donde me diga, oiga, vamos a hacer 2 pasos, ¿cierto? 2 escalones. Cada vez que yo excavo la máxima excavación es de tanto, ¿cierto? Debo dejar, digamos, de pronto una banca que me sirva para hacer la construcción del anclaje a tanta altura, ¿cierto? Y eso debe ser desde el piso, ¿cierto? De esa banca a esta altura para que luego me coincida con donde yo voy a construir, teniendo en cuenta que muchas veces yo la excavación del muro la voy a hacer finalmente detrás del punto de donde estoy, ¿cierto? Haciendo mi excavación inicial. Todo ese tipo de cosas debe indicármelas el estudio para que yo no entre en el error y digamos que de entrada excavemos hasta la parte trasera o yo me vaya hasta la mitad de donde va a quedar el muro, ¿cierto? Y luego diga, ups, ¿cómo construyo ese anclaje por allá arriba? O me quede muy abajo, ¿cierto?
que por eso es que a veces uno se encuentra con pantallas ancladas donde el anclaje está aquí, luego acá, luego aquí, luego acá, ¿cierto? Lo otro es que con frecuencia, para construir estos muros anclados, ¿cierto? Muchos constructores se curan en salud y dicen, no, voy a construir la parte inicial y luego la parte de abajo no la voy a hacer continua, sino que voy a hacerlo por trincheras, ¿cierto? Voy a hacer unas excavaciones por espacios, voy a entrar, hago mi anclaje, hago inclusive el muro, ¿cierto? Y luego pues sigo, digamos, con los espacios intermedios. Entonces, es muy importante que el consultor establezca, ok, qué tan grande tiene que ser esta trinchera, tanto en ancho, ¿cierto? Como qué tanto deben ser, digamos, los topes de terreno que debo hacer acá en caso de que esa sea la elección. La verdad es que finalmente esto, si este muro se construye adecuadamente y si esto es un anclaje a tensión, ¿cierto? No pasivo, sino activo, ¿cierto? No debería ser necesario, pero es algo que se ve mucho en el medio. Entonces, en resumen, es importante que cuando encontremos este tipo de, o cuando nos encontremos un estudio y nos esté proponiendo este tipo de soluciones, siempre nos encontremos con que debe haber un método de verificación para continuar la excavación, ¿cierto? A mí me tienen que decir, para usted saber que puede seguir bajando, necesito que tome unas muestras de la lachada del anclaje, necesito que tome unas muestras del concreto que acaba de fundir, ¿cierto? Y que a los tantos días le dé mínimamente tanto para usted poder seguir con la excavación. Eso todo tiene que estar muy claro en el estudio, ¿cierto? También tienen que decirme si yo tengo que hacer un tensionamiento de este anclaje, a cuánto tiene que hacer y cuál debe ser el método de conexión que yo voy a usar aquí en esta punta de este anclaje. ¿Listo? Entonces, hacia eso hay que tener muy claro que cada método, cada tipo de estructura tiene diferentes tipos de verificación y no debe ser, digamos, obligación del ingeniero residente o del ingeniero de campo saber cómo verificar, saber qué tipo de muestras debe tomar hacia seguir de manera segura con la obra, o que algo que mañana vaya a pedirte el interventor, ¿cierto? Eso es algo que el estudio de suelos tiene que ser claro. Mira, vas a necesitar esto, entonces toma estas muestras y no se encuentre con que el interventor le pide una cosa que de pronto ya no tomó, ¿cierto? Y está el anclaje, ¿ok? Construido completamente. En eso hay que ser muy cuidadosos. Entonces, ya entrando digamos, en los estudios de suelos, hay, digamos, más allá de un estudio de suelos, llamémoslo un estudio geotécnico, ¿cierto? Hay de diferentes niveles dependiendo del proyecto. Si tenemos un proyecto muy grande, primero inicialmente queremos saber si es viable o no, ¿cierto? Podemos entrar en un estado de prefactibilidad, ¿cierto? Los proyectos hidroeléctricos por lo general tienen 4 o 5 etapas de diseño, por ejemplo, siendo un proyecto muy grande. Luego tenemos una etapa de factibilidad, que es donde yo defino, por ejemplo, qué tipo, digamos, primero voy a saber si puedo construir la presa en ese sitio y si es viable. Eso es prefactibilidad. Luego digo, ¿qué tipo de presa voy a construir? Eso se da más o menos en la etapa de factibilidad, ¿ok? Y luego, digamos, como la ingeniería de detalle de un proyecto como una presa, ¿cierto? Puede tardar entre un año y año y medio, teniendo en cuenta todos los aspectos que hay que diseñar. Tengo que hacer primero, muchas veces se hace un diseño de ingeniería básica, ¿cierto? Para que, digamos, se puedan emitir planos de licitación, pliegos de licitación, ese tipo de cosas, ¿ok? Listo, luego entramos en lo que es la ingeniería de detalle, ¿cierto? O de construcción. Entonces, en el proyecto que les acabo de describir, es fácil, digamos, diferenciar porque hay diferentes etapas, ¿cierto? Y cómo debo ir de pronto siendo más específicos o tener más detalle a medida de que avanzo, pero la realidad es que los estudios de suelos que nosotros con los que lidiamos aquí en nuestra región, con los que ustedes se encuentran todos los días para construir un edificio, para construir inclusive la obra que ustedes fueron a visitar más temprano, son todos de construcción y de detalle, ¿ok? No se vale, por ejemplo, con un estudio de suelos que me entregan a mí para la construcción de un edificio, tengo un pocotón de limitaciones al final que básicamente me dicen, oye, hace falta cosas por definir o hace falta cierto grado de detalle. Siempre recuerden que un estudio de suelos para una estructura definitiva tiene que ser de detalle. ¿Listo? Así sea para una casita. ¿Okay? Entonces, eso es importante. El estudio de suelos normal que nosotros nos encontramos es de construcción y en consecuencia de detalle. ¿Ok? Entonces, un plano, esto es simplemente a manera de referencia, ya vamos a hablar un poquito más adelante de los planos. Los planos deben tener con claridad indicaciones de cuáles son las dimensiones de los elementos que voy a construir, ¿cierto? Cuáles son las especificaciones de esos elementos, ¿cierto? Qué tipo de grado test, qué resistencia van a tener, ¿cierto? Qué tipo de refuerzo tienen, ¿cierto? Varilla de diámetro de tantas pulgadas, ¿cierto? De tanta longitud, con una fluencia, acero de fluencia de tal tipo, ¿ok? Digamos, si voy a hacer un relleno, también tiene que indicar este relleno tiene que construirse de esta y esta manera, ¿cierto? Debo tomar cada tanto
muestras del material para hacer compactación y todo eso, ¿ok? Si voy a hacer una excavación para poder construir esto, debo hacerlo de manera escalonada, donde los escalones deben tener tales y tales dimensiones, ¿cierto? Debo indicar qué debo hacer primero y qué debo hacer después. Todo eso tiene que venir en un estudio. Por ejemplo, en este caso, es un muro de contención, ¿cierto? Cimentado con microquilotes o digamos que ayudado, digamos, al volcamiento o a la estabilidad por medio de micropilotes, teniendo en cuenta que es al costado de un río. Yo, por ejemplo, tengo inclusive un doble sistema de protección antisocavación, ¿cierto? Porque muchas veces cuando nos encontramos diseños geotécnicos que hace falta detalle, ¿cierto? Simplemente se enfocan en cosas como capacidad portante, asentamiento e inclusive volcamiento y deslizamiento y ese tipo de cosas, pero se les olvida que, digamos, la estructura que estamos construyendo está en un ambiente, está en un entorno, ¿cierto? Va a sufrir erosión, socavación, ¿cierto? Precisamente lo que pasó en la bancada que ustedes estaban visitando. Muchas veces construyen ese tipo de infraestructura y se les olvida que tiene que haber sistemas de drenaje y cosas por el estilo, ¿cierto? Manejos de agua, que son las que producen el tipo de deslizamientos con el que ustedes se encontraron. ¿Okay? Acá entonces, por ejemplo, tenemos una protección, ¿cierto? Aquí en la pata del muro, ¿cierto? Esta protección es con una colcha gavión en este caso, o bueno, mentira, esta alternativa es con concreto ciclopio, entonces debe indicarse qué características debe tener, qué resistencia y todo eso, ¿cierto? Cada cosa debe tener su detalle. ¿No? Pero entonces, de la manera más fácil en la que uno podemos aproximar, en la que podemos aproximarnos al estudio y decir, ok, ¿cómo pienso dónde ya esto, dónde lo estoy haciendo bien, tanto en diseño, a nivel de diseño, de construcción? Es que recordemos que mal que bien siempre debe haber, o en teoría debería haber una inspección de lo que nosotros vamos a entregar, ¿cierto? O sea, siempre va a haber una inspección a nivel de diseño, por lo general cada tipo de estructura que construimos o cada tipo de cimentación que recomendamos o muro, o sistema de estabilización, ¿cierto? Tiene un checklist de diseño, ¿cierto? Donde están todos los aspectos que deben considerarse, ¿ok? Y lo mismo después durante construcción, ¿cierto? Cada tipo de estructura, en este caso, por ejemplo, una presa, bueno, tiene 10.000 elementos, pero un pilote, por ejemplo, tiene un checklist de construcción que es el que nos ayuda a evitar que se produzcan fallas como, por ejemplo, sucios en el medio del concreto del pilote o que se vaya a pegar, por ejemplo, el refuerzo a un costado, ¿cierto? Ese tipo de cosas. Todo eso debe traerlo al estudio, porque asimismo, durante obras, si tenemos una interventoría juiciosa, ellos van a venir con un checklist para verificar que sepamos o tengamos presente cada uno de esos aspectos. Digamos. Entonces, aquí esto es como un listado largo que pues no vamos a entrar en, o bueno, podemos mirar muy por encima. Esto más que todo es para que les sirva a ustedes de referencia si mañana tienen la presentación y quieran volver a revisar, digamos, verificar qué tiene que tener o qué tengo que poner en un estudio, digamos que esto me sirve, ¿cierto?, de guía, ¿cierto? Debo tener que debo indicar las características del proyecto, las estructuras que quiero construir, ¿cierto? O sea, las edificaciones o la banca que quiero mejorar, ¿cierto? ¿Qué condiciones de carga voy a tener? Digamos, en términos de agua, si va a estar inundado, si va a estar agua baja, si tengo una condición trasiente, bueno, todo ese tipo de cosas. Establecimiento de requerimientos mínimos de verificación, es casi que como ese checklist que yo tenía antes, entonces si diseño este tipo de solución, debo indicar que debo diseñar esto, esto y esto, o analizar esto y esto y esto. Revisar la cantidad y profundidad de exploración geotécnica, ¿cierto? Tenemos que tener claro que la exploración geotécnica, ya lo vamos a mirar, sea suficiente, ¿cierto? Y adecuada para el tipo de infraestructura o estructura que vamos a construir, ¿cierto? Eso debe ser muy importante y debe indicarlo con claridad en el estudio. Registros de exploración, no nos sirve aquellos estudios que simplemente dicen me encontré una arena, una arcilla, se encontraba así o así, sino que tenemos que encontrar un registro de la exploración que realicé y verificar que ahí está con las fotos de las muestras y todo los resultados de ensayos de laboratorio. Revisión de la investigación de los laboratorios, bueno, condiciones de agua, siempre debemos verificar que se verifique dónde está el nivel freático, qué condiciones de agua voy a tener, que cada uno de los suelos que encontré en la estratigrafía esté clasificado y caracterizado, ¿cierto? Eso es que me indiquen que es una arcilla de alta plasticidad, ¿cierto? Expansiva, no expansiva y cosas así, sino que además me indiquen que se hizo una caracterización para condiciones no drenadas, drenadas, o sea, una resistencia al corte drenado, no drenado, el módulo de elasticidad, ¿cierto? Coeficientes de asentamiento y todo esto. Luego tengo que verificar que cada tipo de suelo esté verificado con las condiciones especiales, o sea que si es una arcilla, verifiquen si la arcilla es expansiva, si es colapsable, ¿cierto? Si es una arcilla sensitiva, que todo eso se revise y por lo menos me digan, estas arcillas no tienen estos problemas. Y en el caso de materiales arenosos, sueltos bajo agua, que se verifique si son licuables o no, ¿cierto? Y eso para diferentes tipos de material, verificar que
si tengo un material orgánico, ¿cierto? ¿Por qué es orgánico? ¿Hasta dónde me afecta eso en mi proyecto? Luego ya verificar que el diseño sea acorde al tipo de estructura. Ya vamos a ver un poquito más, nuevamente un checklist, ¿cierto? Revisión de tipos y criterios de condiciones de análisis, recomendaciones geotécnicas de detalle, insisto, cómo lo construyo, qué dimensiones tiene y qué especificaciones tiene. Condiciones sísmicas de la zona, ¿cierto? Tengo que tener un perfil sísmico siempre. Tengo que hacer un análisis en caso de sismo y en caso de que yo tenga, por ejemplo, una estructura que es dinámica o voy a construir una estructura que está al lado de una vía férrea, cualquier cosa por el estilo, ¿cierto? Verificar que se haya hecho un análisis dinámico de la cimentación, no solamente un análisis estático. Importante. Planos y esquemas de cimentación recomendada con los detalles, recomendaciones y pasos de construcción, ¿cierto? Ya lo hemos hablado. Recomendaciones y especificaciones de materiales, así como los criterios de verificación y control de calidad. Eso es cómo verifico que el material que estoy poniendo es el material adecuado y luego cómo sé que lo estoy poniendo bien, ¿cierto? Cómo sé que está listo además para seguir a la siguiente etapa de construcción. ¿Ok? Anexos y suministros de información de soporte. Nada de un estudio de suelo puede salir, ¿cierto? De la ocurrencia, todo tiene que venir soportado por anexos, ¿cierto? Ya sea de diseño, ensayos de laboratorio y todo eso. ¿Okay? Listo, entonces, en términos de la revisión del proyecto y sus características, yo tengo que tener presente lo que les decía. Si yo tengo, por ejemplo, infraestructura en la parte superior de un talud, ¿cierto? ¿Cómo va la estratigrafía, digamos, en esa ladera que yo tengo? ¿Cómo voy a hacer un corte y cómo afecta eso el nivel de aguas que yo tengo? Y en consecuencia, pues así voy decidiendo qué tipo de exploración voy a hacer, ¿cierto? Si la exploración efectivamente es capaz de evaluar adecuadamente toda la estratigrafía de la ladera o verificar, por ejemplo, que no se haya hecho solamente un sondeo aquí de 2 metros y acá uno de 10 metros y nada de esto pueda yo definirlo adecuadamente. ¿Listo? Entonces eso es muy importante. Verificar, por ejemplo, si es una edificación, qué tipo de infraestructura vecina tiene, ¿cierto? Si voy a hacer un sótano, cómo afecta eso a las edificaciones y verificar qué tipo de cimientos tienen las edificaciones vecinas y en consecuencia, digamos, hacer la exploración apropiada, también saber cómo viene el nivel de agua. Lo mismo, por ejemplo, verificar que mi proyecto tiene, digamos, un cuerpo de agua importante al costado, ¿cierto? Que puede quedar en la base de una ladera. Estos son curvas de nivel, entonces digamos que esta es mi área de proyecto, ¿cierto? Entonces eso tiene unas implicaciones, como lo dice la norma colombiana. Muchas veces ustedes se encuentran con que yo tengo un proyecto en la base de una ladera, ¿cierto? Cercano a una ladera y tengo al costado el río y solamente hicieron análisis de capacidad aportante, si me explicó asentamientos y no me dicen, mira, yo tengo que verificar cuál es la estabilidad de toda esta ladera, porque sin eso el proyecto no está completo. ¿Okay? Así la ladera esté por fuera del área de mi proyecto. Entonces, tengo que verificar las dimensiones de las estructuras, las cargas que aplican, la topografía del terreno, la ubicación, digamos, en cuestión, digamos, en el contexto que yo tengo, en la naturaleza, ciertas estructuras vecinas, características especiales del suelo, longitud de sondeos, vegetación y otros. ¿Vamos? Ok. Entonces, lo que les decía, luego vamos a requisitos de análisis y criterios de verificación. Esto es, voy a construir un muro en tierra armada, ¿cierto? Entonces, un muro en tierra armada, yo tengo que tener claro que hay un checklist de verificación, una estabilidad interna y una estabilidad externa, ¿cierto? Entonces, no solamente necesito verificar la falla por tensión y por pull-out, sino que tengo que verificar que el muro completo no se deslice, no se vuelque, cuál es la capacidad portante en el contexto, ¿cierto? Que no falle ese muro. Cuál va a ser el asentamiento, ¿cierto? Para que no pase como el malecón del río, que uno va, no tiene ni 20 años y eso parece uno que fueran algunos pedazos como si uno estuviera en una pista de cross, no se dieron cuenta. Pues eso es porque estoy construyendo unos rellenos y no verifiqué apropiadamente, ¿cierto? Y los asentamientos son mayores a lo que deberían ser, digamos, ya durante operación. ¿Ok? Que tengan estabilidad general. Pero adicionalmente, por ejemplo, tengo que construir un drenaje, ¿cierto? Tengo que verificar cómo interactuar este muro en tierra armada con las estructuras vecinas, pero todo ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta. ¿Listo? Lo más fácil que uno puede hacer es, en Colombia por desgracia no tenemos manuales de diseño específicos para cada tipo de estructura, ¿cierto? Pero muy fácilmente haciendo una investigación cortica uno se encuentra con que tanto las normas europeas como las americanas en los Estados Unidos, tanto la FHWA como cada estado, como las universidades emiten manuales de diseño donde uno encuentra para cada tipo de estructura cuáles son las verificaciones que uno tiene que haber hecho. ¿Okay? Eso es relativamente fácil de hacer.
Listo. Luego, en términos de la exploración, ¿cierto? Es muy importante que yo me encuentre con un registro completo, ¿cierto? El registro tiene que haber una descripción de cada una de las muestras tomadas y si no se toma, ¿por qué no se tomó muestra en ese punto? ¿Cierto? Tengo que tener, si estoy haciendo un ensayo SPT, el número de golpes, ¿cierto? Si no lo estoy haciendo, tengo que poner mínimamente el porcentaje de recobro, tengo que poner el RQD en caso de roca, ¿cierto? Tengo que indicar el nivel freático, la hora en la que se hizo el sondeo, cuándo se inició, cuándo se terminó, cuáles eran las condiciones de agua al inicio y al final de la exploración, ¿cierto? Muchas veces yo hago un sondeo, me encuentro con que el agua está a 1,5 metros, pero luego de 2 días, cuando estoy terminando el sondeo, me doy cuenta de que está más arriba o más abajo, ¿cierto? Y eso me habla mucho de las condiciones del suelo también. Entonces eso es importante siempre encontrarlo en un registro de exploración. ¿Listo? Luego, cada una de las muestras que me mencionan aquí tiene que tener su fotico con una indicación de cuáles son las dimensiones de la muestra, ¿cierto? Que me muestren o que me permita constatar que la recuperación que me indican aquí es la que yo tengo acá y que yo me permita ver que efectivamente el suelo está bien descrito, ¿cierto? Que la condición de humedad sea más o menos fidedigna, que yo tenga, bueno, el tipo de material, el color, ¿cierto? Y todas estas cosas, ¿ok? En el caso de las rocas eso es muy importante porque en las rocas me habla también la foto, me habla muy bien del grado de ruptura que tienen. Y si yo tengo un Shelby, ¿cierto? Que es una toma de muestra inalterada que me sirve para ensayos de consolidación, compresiones inconfinadas, ya ustedes saben, triaxiales, yo tengo que ver que aquí está mi Shelby, ¿cierto? Apropiadamente protegido para que no pierda humedad, ¿ok? Entonces, no me sirve que el registro me diga, tomé un Shelby, ¿cierto? Y me entreguen 1000 resultados de laboratorio con base en ese Shelby si no me muestran, ¿cierto? Que lo tomaron, ¿ok? Luego tenemos que tener un registro bien completico, ¿cierto? De los resultados de los ensayos de laboratorio a cada una de las profundidades y, por ejemplo, encontrar, no como en este caso que me dicen el suelo es este, pero yo no tengo ningún ensayo de laboratorio, por ejemplo, que constate que ese suelo es de ese tipo. Por lo menos tengo que encontrarlo en otro sondeo donde se describe el mismo tipo de suelo y allá así de pronto le hicieron un ensayo, ¿ok? Pero si ustedes se encuentran con que en un estudio me hablan de que encontré unas arenas, luego unos limos y unas arcillas, pero en ninguno de los sondeos le hicieron un ensayo a las arcillas para verificar que eran arcillas, eso no me sirve de nada. ¿Ok? Bueno, ¿dónde escojo mi exploración y qué profundidad debe tener? Es muy importante también, ¿cierto? Aquí volvemos al caso de la ladera y la casita en la parte superior, donde quiero construir, por ejemplo, una vía, tengo que hacer una excavación, ¿cierto? En este tipo de condiciones yo puedo tener, digamos, una estratigrafía que viene casi que perpendicular a como viene la ladera, ¿cierto? O puede ser paralela, ¿cierto? Cada uno de estos estratos podría estar bajando en la misma geometría que la ladera o podría encontrarse contra la ladera como ocurre aquí, por ejemplo, en este estrato superior, mientras que este sí baja un poquito paralelo. Entonces aquí el mensaje es que la exploración geotécnica que yo haga tiene que ser suficiente para yo armar mi modelo, ¿cierto? De análisis y de diseño de manera completa. No me sirve un sondeíto por acá pequeño y voy a deducir que la ladera hacia arriba es de tal tipo, ¿cierto? Yo necesito hacer por lo menos un sondeos que se crucen, un sondeo en la parte alta, que baje hasta donde se encuentre, por ejemplo, un sondeo en la parte media y luego un sondeo en la parte baja que me permita hacer un modelo completo. Si no, estoy haciendo análisis, digamos que incompleto. Digamos que voy a construir ahora un dique, un jarillón o una estructura al costado de un río, ¿cierto? Debo tener presente que esto es una estructura flexible, no rígida, en consecuencia su asentamiento, si se asienta aquí de una manera, puede deformarse. A mí me sirve esto con una altura, ¿cierto? Si esto está alto acá y bajito aquí, el agua se mete. ¿Estamos? Entonces yo tengo que tener presente que en toda la extensión de la estructura voy a tener que construir un perfil estratigráfico que puede ser variable y que me permite hacer los análisis en cada condición. Si yo cojo y hago un solo sondeo en el medio, ¿cierto? Y que solamente me permite tener una estratigrafía que no sé cómo evoluciona esa estratigrafía, voy a hacer un asentamiento para toda la infraestructura que tiene más de 30 a 50 y a veces jarillones de 2 kilómetros, ¿cierto? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con que la exploración sea adecuada en función de lo que voy a construir para que no tenga que hacer ninguna deducción rara. Bueno, luego tengo que tener que cada uno de esos materiales que yo me encontré en el subsuelo, ¿cierto? Tiene que estar ya para hacer mi análisis y mi diseño bien descrito con todas sus propiedades que vienen ya sea de un ensayo de laboratorio, de una correlación empírica, ¿cierto? Pero que está muy bien justificado, ¿cierto? Tiene que estar completo.
Yo no puedo encontrarme con que simplemente aquí deduzco que como no, yo no tengo los parámetros para este, tomo los parámetros de este, o que simplemente asumo que esto es el mismo estrato y cosas así, porque muchas veces nos encontramos con que el perfil del sondeo me dice encontré arena, limos, arcillas, y cuando uno va a ver el análisis, hicieron todo el análisis con arcillas o con arena, ¿cierto? Con limos. Porque no solamente hacia la seguridad, sino también hacia la economía del proyecto, ¿cierto? Yo no puedo simplemente agarrarme del suelo más malo que me encontré, asumir que es lo mismo, porque ahí probablemente estoy construyendo un cimiento, una estructura geotécnica muy costosa para el proyecto, de manera innecesaria. ¿Listo? Entonces yo tengo que encontrarme que cada material tiene su peso unitario, su módulo de elasticidad, ¿cierto? Su resistencia al cortante en condiciones drenadas y no drenadas, ¿cierto? Su coeficiente de Poisson, bueno, y todos estos parámetros. Entonces tiene que tener una clasificación completa, ya sea USCS o en el caso de pavimentos de AASHTO, una descripción adecuada del suelo que me hable cuando lo encontraron no solamente de su plasticidad y ese tipo de cosas, sino que me hable de si estaba limpio, sucio, si tenía contenido de materia orgánica, en qué cantidad, bueno, y todo esto. ¿Cierto? Los parámetros de clasificación, esto es el límite de Atterberg, ¿cierto? Límite de plasticidad, índice de plasticidad, ese tipo de cosas. Luego los parámetros geomecánicos, insisto, C, Phi, CU, bueno, C sub C y todos los que yo necesite para un modelo constitutivo, por ejemplo, más complejo. Parámetros especiales, insisto, en caso de querer modelarlo con elementos finitos y cosas por el estilo, y digamos que el tipo de perfil sísmico, ¿cierto? Cuánto es la máxima aceleración, o por ejemplo cualquier parámetro que yo necesite para la modelación sísmica que voy a hacer. Todo eso tenemos que encontrarlo y ver que proviene de un análisis congruente, ¿cierto? Que no simplemente aparece porque en mi experiencia para este material esto siempre es el valor. ¿Listo? Bueno, condiciones especiales del suelo, muy importante, ¿cierto? Yo tengo que verificar que los suelos no son licuables, no son expansivos, dispersivos y colapsables. En Barranquilla o en nuestra región Caribe esto no es tan preocupante, ¿cierto? Nosotros tenemos sismos muy infrecuentemente, son de una magnitud muy baja, ¿cierto? No nos ha tocado lidiar con nada muy complicado. Algunos suelos son licuables, pero así no, porque tienen mucha arcilla. Entonces, nosotros no sufrimos tanto con esto en otras partes del país, pero sí sufrimos mucho con esto y con esto, ¿cierto? Ustedes saben, aquí siempre están hablando de las arcillas de la 38 y ustedes están escuchando que en Miramar hay un problema, ¿cierto? Y todo eso se debe a este tipo de suelos. Y cuando se presentan problemas, precisamente es porque durante el estudio de esto no se verificó qué tipo de suelos, qué condiciones especiales y cómo voy a reaccionar a eso, ¿cierto? Nosotros, todo proyecto de infraestructura que construimos, a menos de que algo muy extraordinario se presente, tiene que tener un estudio previo. Y si hay un problema es porque el estudio probablemente o la construcción omitió algún paso. ¿Listo? Entonces, lo que no queremos es que nos siga pasando. Entonces, tenemos que verificar que las arcillas no son expansivas, dispersivas o colapsables. No entramos en detalle eso es para otro día, pero digamos, esto es un proyecto aquí cerquita, ¿cierto? Donde podemos ver que estas casas de poco peso sufren bastante ante encontrarse con suelos colapsables y expansivos, que es lo que había aquí, ¿cierto? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Lo que pasa con eso es también el tipo de vegetación que tenemos, ¿cierto? De entrada, si yo tengo suelos dispersivos, colapsables o expansivos, yo tengo que tener presente que no todo tipo de vegetación me sirve, porque las vegetaciones que exigen mucha agua, ¿cierto? Comienzan a hacer una interacción fuerte con el suelo y comienzan a producir contracción e hinchación, y eso es lo que hinchamiento, es lo que produce este tipo de reacciones como lo que vemos acá. ¿Listo? Que no tenga un contenido de materia orgánica y lo que les decía, que la vegetación no sea nociva para el tipo de suelo. Todo eso tiene que estar en los estudios. Si ustedes encuentran que en un estudio me están diciendo, me encontré una arcilla de mediana o alta plasticidad, de una vez tienen que encontrar en algún momento que se haga alusión a si es potencialmente expansiva, ¿cierto? Así es dispersiva, así es sensitiva, y si por lo menos no lo desmeritan o no dicen, ahí hace falta esa revisión. ¿Listo? Muy importante. Cuando yo estoy diseñando, ¿cierto? Diques, jarillones, estructuras que están en contacto con cuerpos de agua o cualquier otro tipo, ¿cierto? Siempre voy a tener, como les dije ahorita, un checklist, un tipo de análisis que voy a realizar, pero además siempre debo encontrar con que no solamente me deben indicar los análisis, sino que después los resultados me tienen que mostrar para cada condición de carga que yo me puedo presentar cuánto es, digamos, un factor de seguridad mínimo, ¿cierto? Que debo obtener, o una carga o resistencia mínima, y cuánto fue lo que yo obtuve, ¿cierto? Para yo poder cruzar siempre una condición de diseño contra lo que yo estoy obteniendo y verificar que efectivamente no hace falta nada por
revisar. No me sirve simplemente con que me digan en un estudio se hicieron verificaciones de estabilidad general, se encontró que estaba ok. No, necesito que me muestre los resultados. ¿Ok? Necesito que me indique cuáles son las condiciones de carga, ¿cierto? Una condición al final de la construcción, donde no se han disipado los excesos de presión de poros, donde yo tengo resistencia al corte no drenado, una operación con nivel no mar esperado, digamos, una condición en la cual la estructura ya entró en operación, está funcionando, pero los niveles de agua o las condiciones de carga a las que se encuentra expuesta son los usuales. Tengo una condición extraordinaria, ¿cierto? Está en operación, ¿cierto? Está funcionando muy bien, pero de repente se me presentan lluvias excesivas, como lo que nos estaba pasando el año pasado aquí en el Atlántico, ¿cierto? O se presentan inundaciones, como nos pasó en el 2011 y 2010, ¿cierto? Entonces, ¿cómo voy a reaccionar en ese momento? ¿Cómo se comporta mi estructura ante eso? ¿Cuál es el factor de seguridad que debería obtener y cuál es el que estoy obteniendo entre esas modelaciones? ¿Ok? Muy importante las condiciones especiales. Y finalmente, sismo, siempre debo encontrar una condición dinámica, ¿cierto? Dependiendo del tipo de estructura. Insisto, muy importante el checklist inicial o que me digan cuáles son las verificaciones que yo debo hacer o que debieron hacerse, ¿cierto? Entonces, el sismo y en cuánto es el factor de seguridad de cuánto es lo que yo estoy obteniendo. Entonces, siempre verificar que estén los análisis necesarios, los resultados que sean satisfactorios, las recomendaciones geotécnicas para cada uno de esos casos, ¿cierto? O cómo las recomendaciones geotécnicas están asociadas a esos resultados y que las recomendaciones sean viables y eficientes. O sea, que yo voy a construir mi recomendación, no me están haciendo algo jalado de los pelos, ¿cierto? Como que voy a construir, yo qué sé, aquí construimos hasta jet grouting. O sea, el ingeniero Pesturán, tenemos jet grouting aquí, pero muchas veces uno encuentra que hay recomendaciones de jet grouting en zonas del país donde eso no es viable, ¿cierto? Entonces, eso es muy importante también. Ok, ya cuando entro, bueno, esto es lo más o menos lo mismo, ¿cierto? Que, digamos, todo lo que yo estoy obteniendo venga asociado a resultados de un análisis o un diseño, ¿cierto? Yo estoy recomendando unos anclajes de ciertas características, dimensiones, no solamente que se haya hecho un análisis en la condición final, sino también por pasos, ¿cierto? Cuando yo estoy haciendo la construcción de los anclajes, como les mostré al principio, yo probablemente voy a construir un anclaje y voy a excavar a una profundidad donde ya el segundo debería estar construido, pero no lo he construido aún, ¿cierto? Eso va a poner en una carga mucho mayor el anclaje solo que se encuentra construido en ese momento y ese anclaje, cuando ya tenga la ayuda de los demás, va a descansar un poco, ¿cierto? Pero entonces yo tengo que verificar que esa condición haya sido revisada, ¿cierto? Y que las características del anclaje que estoy proponiendo en primera medida o el primer anclaje haya tenido en cuenta la condición en la que él se encuentra solo durante construcción. ¿Ok? Entonces, todo ese tipo de cosas, yo tengo que verificar que se presente un análisis de momentos y de cortantes, ¿cierto? Sobre esta pared, cuando yo estoy recomendando un muro anclado, ¿cierto? O un muro berlinés, para que el ingeniero estructural tenga las herramientas adecuadas para él poder diseñar el refuerzo de ese tipo de estructuras. Okay. Cuando ya voy a los planos y a los esquemas de lo que voy a construir, ¿cierto? Muy importante, como lo hablamos al principio, que yo me encuentre con el detalle de todas y cada una de las cosas, ¿cierto? De hecho, si ustedes ven una estructura compleja y el plano que ustedes se encuentran no está lleno de indicaciones, ¿cierto? No dicen, pues pucha, casi no le cabe o no queda un espacio en blanco, probablemente hay algo mal ahí, ¿cierto? Porque los planos tienen que venir con todos los detalles, ¿cierto? De lo que yo voy a construir. Desde el diámetro de la perforación para la construcción, ¿cierto? Hasta la presión de inyección de de cada uno de estos micropilotes, como el refuerzo que voy a poner, como la inclinación de estas excavaciones para poder construir los rellenos, como las características del relleno, ¿cierto? Cómo hago para verificar que ese relleno esté bien hecho. ¿Listo? Entonces tiene que haber una definición de dimensiones, cotas y niveles. Debo verificar que hay una consistencia en esas dimensiones, cotas y niveles, ¿cierto? Que aquí no me diga que esto tiene 5 metros y esto acá 3 y luego no coincida, ¿cierto? Tiene que ser un plano a escala. Tiene que haber una definición adecuada de especificaciones y materiales, lo que hablábamos ahorita, las cargas que voy a aplicar en cada uno de estos elementos o a las que van a estar sometidos, ¿cierto? Indicaciones para realizar la construcción adecuada. ¿Vamos? Digamos en este caso donde tenemos un dique que viene acompañado de un jarillón previo, ¿cierto? Sobre el que se apoya o uno preliminar para luego hacer la construcción más grande. Esto es un dique, por ejemplo, de 15 metros de alto. Hagan de cuenta un dique que tiene una altura de un edificio de 5 o 6 pisos, ¿cierto? Pues para construir este tipo de diques tengo que tener claro que no es solamente una zona de material, sino varias zonas de material. Entonces me tienen que indicar cuáles son las zonas de diferentes materiales, cuáles son las bandas granulométricas
¿cierto? Para yo verificar que el material de la fuente donde yo obtengo estas zonas de material aplica para lo que yo estoy recomendando, ¿cierto? Simplemente no me sirve, construya un dique en material granular compactado, que pasa muchas veces, ¿cierto? Construya un material compactado con material de tal tipo, rajón, ta. No, necesito una banda granulométrica contra la que yo puedo cruzar, ¿cierto? El material que yo tengo de cantera y verificar si el material que me están entregando en cada ocasión me sirve o no me sirve. Y esa banda granulométrica es diferente para el material del cuerpo, el material de la protección, el material que va en el drenaje, el material que va en la parte superior del dique, ¿cierto? Y todo ese tipo de cosas. ¿Listo? Adicionalmente, me tienen que indicar cómo voy a compactar o cómo voy a disponer, compactar, verificar cada uno de esos materiales, ¿cierto? Me tienen que indicar que lo voy a poner en capas de tal tipo, compactadas con un equipo de tal peso, ¿cierto? Con tantas pasadas de ese equipo y cuánto es la humedad a la que yo tengo que llevar ese material para hacer la construcción. Todo eso tengo que encontrármelo en un plano de construcción. Luego, hacia los materiales que yo voy a usar, ya sea concreto, ya sea acero, ya sea relleno, ya sea arena, yo tengo que tener una especificación técnica. La especificación técnica simplemente me dice, oye, ese material debe tener estas características, debes verificar cuando lo consigas que tenga estas condiciones, ¿cierto? Debes tomar muestras una vez ubicado en campo cada tanto, ¿cierto? Y debe hacer estos ensayos para verificar que el material está bien, ¿ok? En caso de que el material está bien, lo vas a medir de esta forma para luego poder hacer el pago de lo que estás construyendo. Luego, en caso de que hagas alguno de estos ensayos y no te salga bien el resultado, ¿cierto? Tienes que devolverlo, retirarlo y hacer esto con el material. Todo eso tengo que encontrármelo en una especificación técnica. Ahora, esto sí es más para proyectos grandes, ¿cierto? Para proyectos donde tengo una construcción que está manejada por varios personal, ¿cierto? Donde yo tengo muchos materiales, donde yo no, pues, no me voy a encontrar una especificación técnica para una casa, es lo que estoy tratando de decirles, ¿okay? Bueno, y finalmente, lo que les decía, siempre enfocado en que yo voy a hacer una revisión en obra, ¿cierto? Alguien va a venir, un interventor va a venir y me va a pedir, ¿cierto? Que yo tenga toda la información necesaria para verificar que lo que estamos haciendo está bien o que el estudio de suelos con el que yo estoy construyendo tiene la información adecuada. Entonces, podemos enfocarnos en cuál es el final, ¿cierto? De la verificación en obra. Entonces, yo tengo que verificar que la sujeción de la construcción de cimientos, excavaciones, rellenos, sistemas de soporte y cualquier otro aspecto geotécnico se apegue a los planos, a los diseños y a las especificaciones indicadas por el diseñador. ¿Cierto? Dentro de eso, entonces, el interventor debe hacer una revisión de inspección de los estudios y diseños, debe aprobar el programa de control de calidad de materiales, lo que significa que yo tengo que generarlo, ¿cierto? Decirle, voy a tomar muestras cada tanto, las voy a llevar a tal laboratorio, voy a obtener estos resultados y te los voy a entregar así, ¿ok? Y deben estar dentro de este rango y dentro de este rango y el interventor debe aprobarlo, ¿cierto? Y solicitar al ingeniero geotécnico diseñador las recomendaciones complementarias al estudio geotécnico cuando se encuentren en situaciones no previstas. Ok, ya hacia lo que nosotros lidiamos, ¿cierto? En la mayoría de los casos, que es construir, por ejemplo, cimientos para edificaciones, zapatas, placas, cosas así. Y es muy importante que nos encontremos en nuestro estudio de suelos porque digamos que un buen interventor debería verificar con base en lo que le indica su norma, ¿cierto? Debería indicar, va a verificar esto, entonces tenemos que revisar nosotros como constructores que se indique la geometría y recomendaciones de excavación. No solamente construya zapatas a 1,5 metros, sino cómo hago esa excavación, ¿cierto? ¿Qué geometría tienen las paredes? ¿Cómo debo bombear? Bueno, todo ese tipo de cosas, ¿cierto? Tratamiento en la base de la excavación, eso es, se debe encontrar con X material, ¿cierto? Si se lo encuentra, retire el 10 centímetros y reemplácelo, por ejemplo, por un suelo o el mismo suelo mejorado con cemento a tanto por ciento, ¿cierto? O construya un concreto ciclópeo o un concreto débil de 1000 PSI para la base de la cimentación o no haga nada, ¿cierto? Eso también puede ser una alternativa si el material que creo que me voy a encontrar es relativamente bueno. El método de bombeo, drenaje si es necesario, qué pasa si llueve, qué pasa si se sube el nivel freático, ¿cierto? ¿Debo bombear, no debo bombear? ¿Cierto? Y las condiciones del suelo sobre el que se debe construir el cimiento. Más que todo por qué pasa si me encuentro algo distinto, ¿cierto? Muchas veces en el estudio de suelos me dice que debe haber arena, ¿cierto? Medianamente suelta a nivel superficial y cuando voy y excavo para construir me encuentro una arcilla.
¿cierto? Entonces en el estudio tiene que ser claro qué hago en esos casos y si no, sin duda, debo llamar al geotecnista a preguntarle antes de estar construyendo sobre el material que no es, porque luego es el residente el que nunca dijo nada, ¿cierto? Y el que cometió el error de no avisar que el suelo que se encontró era diferente al esperado, ¿ok? Bueno, chicos, eso es todo, ¿cierto? Espero que les haya servido. Si tienen alguna pregunta, disparen, ¿cierto? De esto o de cualquier otra cosa respecto a geotecnia. Los invito a visitar la página de nuestra empresa, ¿cierto? Donde van a encontrar de vez en cuando cosas interesantes acerca de diseño geotécnico, ¿cierto? Y bueno, nada, que les vaya muy bien. Espero que hayan disfrutado el curso, que lo sigan disfrutando si sigue. Y bueno, y que los invito a estudiar geotecnia si les gusta, ¿eh? Chévere.